sanidad en la producción de nuestro ganado ovino. Es importante que tengamos un poco de nociones de salud de nuestros rebaños. Quienes son médicos, pues aquí prácticamente ellos siempre me dan cátedra, no hay ningún problema. De hecho, es bueno escuchar a los médicos porque ellos tienen mucho conocimiento acerca de todo esto. Entonces, para los productores que a lo mejor a veces no sabemos qué enfermedades y a veces queremos nosotros mismos diagnosticar las enfermedades que pueden llegar a tener nuestros ovinos, es importante que primero veamos un poco de nociones de salud en ellos, para saber cuándo hay que llamar al veterinario, no para saber, no para subir la foto a los grupos de Facebook y preguntar qué tiene, ¿no? Ya cuando está en una etapa prácticamente en la que los veterinarios saben que ya no se va a poder rescatar el animal, ya cuando están en condiciones corporales, en una condición corporal de uno y el animal no se levanta, qué puedo echarle? Y hay personas, otros productores que comentan que ciertos remedios caseros. Es importante entonces que tengan un poco de nociones de salud en los rebaños. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a... ¿Cómo podemos identificar a un animal que esté sano? Eso es algo que a lo mejor no siempre nos preguntamos, pero que es importante que nosotros tengamos en consideración. Un animal sano siempre va a estar alerta y activo. Si se dan cuenta, hay animales que cuando apenas nos vamos a meter al corral ya están brincando, ya están, se levantan. Animales que no presenten estas características, que nosotros entremos al corral y ni siquiera huyan de nosotros, que se esperen ahí, significa que a lo mejor algo está pasando, que no haya comido también. La cabeza erguida también es algo importante porque hay veces que el decaimiento se nota en la parte de la cabeza. Entonces, para eso hay que conocer un poco las constantes fisiológicas de los ovinos. Eso significa que más o menos la frecuencia cardíaca de los ovinos debe estar de 70 a 90 latidos por minuto. Esto va a ser importante para cuando nosotros podamos identificar ciertas enfermedades, sobre todo para la parte de la frecuencia respiratoria, que es de 10 a 20 ciclos por minuto cuando tenemos problemas de neumonías. Si bien los médicos nos pueden apoyar diciéndonos que obviamente pueden estar congestionados, también nosotros podemos decirles, ¿sabe qué? Pareciera que tiene este tipo de malestar, no lo sé. De igual manera quiero que venga a revisarlo, pero le doy el precedente que puede tener esto, ¿no? También es importante que nosotros participemos y que sobre todo acudamos a quienes saben. La temperatura rectal siempre va a ser de 39 grados centígrados, a veces un poco 38 todavía se acepta, ya cuando es más de 40 significa que el animal tiene fiebre y hay que actuar rápido porque la fiebre en los ovinos llega a la parte, como pudiéramos decir a los humanos, a la parte de un shock y es muy difícil que nosotros podamos recuperarlo, sobre todo si no tenemos ni medicamento ni al veterinario disponible. Entonces, en las emergencias es importante que nosotros mantengamos, normalmente lo que se hace siempre es, vemos a algún animal decaído y lo que podemos decirle al veterinario, a quien nos apoye, que este tipo de constantes, ¿no? A lo mejor la frecuencia respiratoria es muy baja y está presentando una temperatura rectal muy alta. Y para que entonces o nos digan qué hacer de momento en lo que ellos llegan o ellos alcancen a llegar. ¿Qué enfermedades van a provocar las mayores pérdidas con casi todos los productores o con casi todos los que nos dedicamos a la vinocultura? Las enfermedades parasitarias son unas de las más importantes, los parásitos, obviamente las diarreas, diarreas mecánicas, diarreas infecciosas en los corderos, y las neumonías e hipotermias también en los corderos. Entonces, a veces, no siempre llegamos a hacer ese análisis de qué es lo que, qué enfermedad, qué es lo que no estoy haciendo bien. Estoy llevando a cabo bien lo que es la sanidad. Entonces, vamos a ver un poco, vamos a ver de manera general, no vamos a unar tanto en la parte clínica, porque nos llevaríamos de igual manera, pudiéramos dar 4 horas solamente de las enfermedades, de cómo diagnosticarlas, cuál es el tratamiento y demás. Entonces vamos a ver un poco de manera general la parte de las enfermedades. Las enfermedades infecciosas normalmente las van a causar bacterias, virus y hongos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las vamos a clasificar en no transmisibles y en transmisibles. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros vamos a identificar ciertas enfermedades que se pueden transmitir de un animal a otro y también hay enfermedades que, así como se transmiten de un animal a otro, se van a transmitir de una especie a otra, como es la brucelosis hacia con nosotros. Por eso es importante en la parte de la reproducción, cuando nosotros manipulemos un parto distóxico, utilizar guantes lo más largos posibles y vamos a manipular mucho porque la brucelosis es una enfermedad que viene en la sangre y normalmente todos nosotros, si ahorita se analizan manos o alguna parte del cuerpo, pueden llegar a tener alguna cortada y por ahí es por donde puede ingresar esta bacteria. Entonces, por eso mismo es importante que nosotros utilicemos guantes. Entonces, las transmisibles
de igual manera, puede ser directa o indirectamente de animal a animal, o tan solo con que el mismo animal enfermo haya comido en el mismo comedero y en el bebedero. De igual manera, hay enfermedades como el virus de linfadenitis, que son las bolas que luego les llegan a salir a nuestros animales, le llaman comúnmente bolas, pero son estos protuberancias, estos abscesos que llegan a salir, que prácticamente el virus puede estar en el aire. Entonces, estas son las enfermedades infecciosas. ¿Qué vamos a ver principalmente? Pues la neumonía. La neumonía va a ser la inflamación de uno de los dos pulmones. Esto quiere decir que va a provocar una alteración en el intercambio gaseoso de los pulmones debido a esta inflamación. ¿Y qué la va a causar? Pues la bacteria que se llama Pasteurella. Y por obvias razones va a causar la enfermedad que es pasteurilosis. Es muy contagiosa, es altamente contagiosa. Una vez que nosotros tengamos dentro de lo posible animales con los síntomas que vamos a ver a continuación, podemos, o lo ideal es apartarlos. ¿Qué va a hacer? Va a producir mastitis y bronconeumonía en animales adultos. Los síntomas que nosotros podemos ver es una tos, va a haber secreción nasal, exactamente vamos a ver fiebre, va a haber una ligera presencia de espuma y va a haber postración en casos ya más avanzados. ¿Cómo nosotros podemos identificarla? Precisamente a veces la secreción nasal y la tos son síntomas más visibles en esta enfermedad, por lo que cualquier síntoma, cualquier cosa que ustedes vean rara en los ovinos, no hay que pensarlo dos veces, hay que hablarle al médico. Si bien a lo mejor simplemente es una enfermedad respiratoria que no se va a agravar y no es una neumonía, nosotros ya nos prevenimos, ya el médico vino y nos trató, entonces con eso podemos nosotros sin ningún problema prevenirnos con esta enfermedad. ¿Cómo la vamos a controlar? Dentro de los casos que se pueda controlar, porque no siempre la neumonía en casos ya muy graves colapsa uno de los dos pulmones y va a ocasionar la muerte del animal. Hay que aislar a los animales. El tratamiento más común es el de oxitetraciclina al 20% y también con un antiinflamatorio. Entonces, esto es como nosotros pudiéramos tratarlo. Repito, los tratamientos, los controles que yo estoy poniendo aquí, no significa que con esto ya no le voy a hablar al veterinario porque ya vi que es neumonía. Si yo no hice un buen diagnóstico, de nada va a servir que meta oxitetraciclina. Entonces, yo siempre recomiendo que hay que pedir la opinión y sobre todo el asesoramiento de un experto para que nos apoye con esta parte del control de enfermedades. La enterotoxemia es también conocida como riñón pulposo, se va a ocasionar por un agente clostridial. ¿Esto qué quiere decir? El clostridium, así como en nosotros, de manera natural, el clostridium vive en los intestinos de los borregos. Esto, en igual que nosotros, tenemos la bacteria E. coli. Esta enfermedad se va a producir por cambios repentinos en la alimentación. Normalmente es por cambios repentinos que nosotros podemos llegar a ocasionar esta enfermedad. Esta enfermedad es una enfermedad que no nos va a avisar que está ahí, casi, porque no es muy común que haya muchos signos clínicos antes de que se lleguen a morir. Si bien hay alguna borrega que pueda llegar a presentar enterotoxemia y que después llegue a presentar pues algo secundario a es porque afortunadamente no falleció, pero normalmente nosotros no vamos a evidenciar pues este tipo de, de síntomas o de signos clínicos que nosotros vamos a poder ver ahí. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos consciente este tipo de información para que no tengamos ningún problema. Ahora bien, ¿qué síntomas vamos nosotros a notar en el caso que notemos algún síntoma? Va a ser convulsiones, decaimiento, anorexia. En algunos casos va a haber presencia de espuma en la boca, lo cual, si nosotros no somos médicos veterinarios, si no analizamos y hacemos un buen diagnóstico diferencial de los síntomas que están presentando, pues nos vamos a ir a que son otro tipo de enfermedades metabólicas, pero lo cual e incluso vamos a ver una muerte repentina. Ya cuando nosotros abrimos al animal, vamos a ver todo este tipo de, pues en este caso los intestinos todos hematizados, precisamente por este tipo de enfermedad. ¿Cómo la podemos controlar? El tratamiento no va a ser muy frecuente. Aquí lo que se busca siempre es prevenirlo con la parte de la vacunación. En el caso que se pueda llegar a tratar, pues lo que utilizan es penicilina sódica en los animales que podemos sospechar que tienen, pero que una vez que vemos que tienen, es muy difícil que nosotros podamos tratarla. Y los animales que estén sanos, ni modo. Si nosotros ya vimos que se presenta este tipo de enfermedad, por eso mismo también es importante hacer necropsias para que no tengamos ningún problema con esta enfermedad. El tétanos, en este caso, el tétanos es una afectación en el sistema nervioso, que de igual manera va a estar provocado por un agente Clostridium.
proviene del medio ambiente, normalmente igual el tétanos, en el caso, por ejemplo, que les mencionaba yo, de las instalaciones que yo tengo, al tener en la malla electrosoldada, obviamente presenta oxidación y la oxidación hace que esta bacteria prolifere. En corderos se puede generar esta enfermedad, sobre todo es importante, normalmente esto es lo que hace también el tétanos, hace que se pierda mucho en las explotaciones, a veces no saben por qué mueren. Si no hacemos una necropsia, si un médico no nos ayuda a hacer una necropsia, si no sabemos hacer necropsia, es importante que se haga para saber el por qué falleció y qué estamos haciendo mal para que no vuelva a ocurrir. En este caso, las heridas van a ser la vía más de entrada más frecuente, entonces las instalaciones van a tener mucho que ver ahí. Hay que tener instalaciones en las cuales veamos que los animales no se lastiman. ¿Qué síntomas nosotros vamos a ver? Lo que va a ser, al ser una enfermedad nerviosa, bueno, que ataca el sistema nervioso, nos van a producir la rigidez de los animales, van a presentar la cabeza hacia atrás como este animal de la imagen, van a responder, van a tener temblores musculares y van a tener una respuesta muy exagerada a los estímulos cuando nosotros queramos acercarnos para ver qué es lo que tiene. La posición de caballete, que es la que estamos viendo aquí, y en este caso, la postración. ¿Cómo podemos controlar? Igualmente, no van a ser efectivos los tratamientos, prácticamente no hay tratamientos que sean efectivos para este tipo de, cuando vemos los síntomas o los signos en forma leve, pues podemos tratar de utilizar penicilina. En el caso de lo mejor que se puede hacer es vacunar a los animales. Vacunar, prevenir, siempre va a ser mejor que lamentar. Afecciones podales, las afecciones podales de igual manera siempre van a estar presentes en casi todas las explotaciones debido a que no tenemos una correcta limpieza, no hay un correcto despezuñe. Las pezuñas es, por lo mismo que son las patas de los animales, no siempre se busca el que se traten, que tengan las mejores condiciones. Entonces, el problema con esto es que van a tener problemas para alimentarse debido a que no se van a poder mover muy bien. Entonces va a haber algunos diferentes tipos. Algunos se separa la muralla, algunos puede ser abscesos, le pueden llegar a crear abscesos. En este caso se puede llegar incluso a pudrir la pezuña. Entonces, si no la atendemos a tiempo, casi siempre la atendemos cuando son ya enfermedades lo que le consideramos muy crónicas. Cuando ya están en forma crónica, a veces queremos que el médico haga milagros, pero el médico no va a poder curarnos algo que no se atendió a tiempo. Entonces, también hay que estar consciente de ello, que si no, el médico no puede ayudarnos con una enfermedad que ya es crónica, no es porque sea un mal especialista, sino porque nosotros no pudimos o no pudimos detectar o no quisimos llamarle antes de tiempo, porque normalmente es la desidia. Yo prefiero, algunos, no estoy diciendo que todos ustedes, pero las personas que son productores y prefieren a lo mejor escribir en el grupo y esperar a que contesten y de las 100 respuestas que recibieron, sacan un promedio de 10 y de esas 10 hacen 2, obviamente vamos a tener muchos problemas porque quienes comentaron, normalmente cuando comentan esas publicaciones médicos son de, pues, ¿sabes qué? Llévalo acude al veterinario. Hay muchas personas que dicen que promueven esto, pero aún así no siempre, entonces hay que prevenir más que nada. Diversos factores lo van a ocasionar. Normalmente es también, aquí depende mucho de nosotros cómo estamos manteniendo el área donde están nuestros animales. Entonces podemos ver ciertas afectaciones en donde nosotros vemos que los animales se descuidan completamente, animales estabulados que ya tienen unas pezuñas que ya están demasiado largas y que aún así no se atienden. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber inflamación de articulaciones, los animales van a cojear porque les va a doler mucho al moverse. En el caso de que sean abscesos que ya se hayan reventado y no nos demos cuenta o que ya se esté pudriendo la pezuña, pues va a haber un olor fétido en la zona que esté afectada y algunos animales o comen de rodillas o se van a acercar a los comederos o se van a tratar de mover de rodillas. Entonces es importante que veamos porque todo esto va a llevar a la postración y si un animal no come, pues no sé, vamos a tener pues problemas ahí. ¿Cuál va a ser el control? Pues baños podales, el correcto despezuñe más que nada lo que necesitamos hacer. Los baños podales normalmente se dan en un espacio en el que nosotros podamos hacer que los animales caminen sobre él, pero lo que previene casi siempre es el correcto despezuñe de los animales, que nosotros no nos esperemos a que estén en las condiciones como acabamos de ver aquí para entonces ahora sí hacer un despezuñe. Nada que mejor que nosotros podamos prevenir todo este tipo de enfermedades. Y utilizaríamos los antibióticos
utilizaríamos antibióticos sistémicos. Ahora bien, la mastitis es una enfermedad muy común, es una inflamación de la glándula mamaria. Existen las dos enfermedades, aguda y crónica. La crónica es muy difícil ya recuperar, incluso a la hembra. La aguda sí se puede curar, ya la crónica ya es muy difícil. Se va a provocar por bacterias que, pues obviamente, se transmiten en ambientes faltos de higiene. Como sabemos, las hembras cuando se recuestan se van a recostar sobre el piso que nosotros tengamos o limpio o muy sucio. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Aquí, por ejemplo, en esta foto que les presento aquí es de una explotación que visitamos en este caso son hembras East Frisian, que obviamente se ocupan para leche. Entonces, aquí ni siquiera tuvieron la delicadeza los trabajadores de revisar las ubres de las hembras. Si bien si se dedican a la producción de leche, las hembras que ellos veían enfermas las pasaban, no las ordeñaban, no les daban medicamento, no les daban antibiótico, no les daban nada. Esperaron a que llegara este resultado y ya estando así, pues obviamente ahorita ya lo que quieren es venderlas como bulto para carne, ¿no? La solución ya en este caso, donde prácticamente estamos viendo gangrena, es la extirpación completa de la ubre, pero ya se extendió más allá de. Entonces, aquí sí o sí el animal tuvo que ser sacrificado. Y así como en algunas producciones que se refieren en cuanto a la producción de leche, suele haber muchos casos. Entonces, es importante que atendamos siempre a tiempo. Va a haber una ubre enrojecida, va a aumentar de tamaño y también se va a sentir caliente. Eso es importante que consideren que también se va a sentir caliente. Va a haber fiebre, van a incluso a cojear. Van a cojear porque obviamente al momento en el que mueven las patas tienen contacto con la ubre y dependiendo de dónde se haya alojado la mastitis en cualquiera de los dos pezones, si sienten dolor en alguno más que el otro van a empezar a cojear. La leche va a salir aguada, oscura o con grumos incluso. Entonces es importante que nosotros atendamos este tipo de enfermedad y que veamos que hay hembras que pueden llegar a presentar mastitis y nosotros ni en cuenta nos demos porque como está criándome un cordero, pero el cordero me lo destetó de 12 kilos, entonces ya no la quiero porque me destetó muy mal, pero nunca revisé la ubre, nunca la sequé, nunca hice algo por ella, entonces sí es importante que nosotros atendamos este tipo de enfermedades. ¿Cómo la podemos controlar? Pues hay un antibiótico intramamario, el cual se inyecta directamente dentro del pezón, se utilizan oxitetraciclinas y antiinflamatorios también. Otro tipo de enfermedades también son las parasitarias. En este caso, las parasitarias también nos van a ocasionar, como vimos en un inicio, muchas pérdidas. En este caso, los padecimientos que son crónicos siempre los van a presentar la mayoría de veces y las pérdidas que siempre se dan son los corderos. Entonces, y sobre todo van a retrasarles el crecimiento, van a ocasionar muchas situaciones que nosotros a simple vista no vemos, pero que los parásitos van a estar ahí. En el caso de los corderos, ya cuando son animales adultos, afectan el desempeño reproductivo, la ganancia de peso, en el caso de animales que ya estén, que los queramos ya sacar al mercado, y también disminuye la producción de leche. Entonces, si no vemos signos clínicos, los parásitos van a estar ahí, van a estar ocasionándonos problemas. Si yo quiero que alguien me ayude, que yo, por ejemplo, vaya y los ayude, entonces yo normalmente lo que pido es, ¿cómo va? ¿Alguien lo asesora en la parte médica? No. Ah, bueno, ok. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que desparasitó? No, pues la última vez, no, ni me acuerdo. Entonces, si no tenemos algo importante como esto de la desparasitación en cuenta, entonces podemos nosotros tener más problemas de los normales. Ahora bien, ¿qué parásitos nosotros podemos ver en cuanto a gastrointestinales y pulmonares? En este caso, van a producir daño en los intestinos, van a reducir la absorción de nutrientes, nos van a causar bajas de peso y también nos van a provocar anemia. ¿Qué síntomas nosotros vamos a poder ver? Vamos a ver lo que es diarrea, vamos a ver que no crecen, nada más no crecen. Deshidratación va a ser un síntoma muy importante que nosotros podemos checarlo en el caso de las heces tan solo. Y también vamos a ver anemia. Hay un método muy importante que es el método de Famacha, que consiste en ver, en este caso, las mucosas de los ojos de los animales, dependiendo de la coloración, entre más pálido significa que tenemos principios o ya tenemos anemia en el animal. Entonces, es importante que nosotros siempre estemos al pendiente de nuestros animales para ver en este caso, qué pueden presentar. Para casi todo lo que es parásito, ¿cómo los podemos controlar? Pues desparasitando al rebaño, utilizando ivermectina, doramectina, abamectina y levamisol, utilizando la ivermectina que todos conocemos, también utilizamos
antiparasitarios que son vía subcutánea. Para lo que es distomatosis, no todos conocen esta enfermedad por su nombre, como se llama distomatosis, todos la conocen como fasciola hepática. En el caso de las dosis, casi siempre la ivermectina se utiliza un mililitro por cada 50 kilogramos de peso. Esas son las dosis que más o menos se utilizan para la parte de la desparasitación. Ahora bien, el parásito de esta enfermedad es la fasciola hepática. Que esta enfermedad todos le dicen tiene fasciola, esa es fasciolasis, y el correcto nombre es distomatosis. Este más que nada es para animales que están en este caso, en pastoreo, porque ahí es donde ella va a cumplir su ciclo reproductivo, por así decirlo. Este parásito lo que hace es, si bien una vez que se cae, por así decirlo, del animal, cae en los pastos, se reproduce en el pasto y vuelve a cumplir todo su ciclo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacerle aquí? Lo que nosotros debemos hacer es romper el ciclo en este caso, de la fasciola hepática. Lo que tenemos que hacer es, o bien hay quien utiliza insecticidas en los pastos, que lo que no se recomienda es mejor atender en la parte del animal, rompemos el ciclo en el animal, desparasitándolo, hay quien les da baños garrapaticidas y demás. Entonces, sí puede funcionar, funciona bastante bien, siempre y cuando rompamos el ciclo y no le demos las condiciones óptimas para que se reproduzca, no vamos a tener problema. ¿A quiénes va a afectar? Animales jóvenes en verano y en otoño. Y lo más característico de esta enfermedad es que va a ser un parásito que se va a alojar en el hígado. Entonces, nosotros tenemos que ver, en este caso, los síntomas. Va a haber debilidad, va a haber anorexia, pérdida de peso, diarrea y las mucosas pálidas que les mencionaba anteriormente. Y algo que también es un poco característico de esta enfermedad es el edema submandibular o esa inflamación que nosotros podemos ver en la parte baja del hocico de los animales. ¿Cómo la podemos controlar? Pues utilizar antiparasitarios fasciolados. Ya venden antiparasitarios específicos para, en este caso, de manera comercial y sobre todo ya específicamente para la parte de todo lo que es para fasciola. Entonces, sin ningún problema, nosotros podemos, lo que nosotros podemos tener aquí. Ahora bien, lo que vamos a tener aquí a continuación es teniasis. Estos son parásitos que pueden llegar a medir varios metros de largo. Van a ser planos y alargados con forma de cinta y nosotros el diagnóstico es relativamente fácil, pero no siempre, porque no siempre nosotros vamos a poder ver a este tipo de parásito en las heces. Siempre es mejor mandar a hacer estudios al laboratorio con las heces de nuestros animales para saber específicamente qué es lo que tienen y cómo poder nosotros tratarlo. Como nosotros, algunos síntomas van a ser diarrea o estreñimiento, pérdida de peso, anemia y abdomen abultado. El control que nosotros normalmente, que casi siempre se utiliza, es el praziquantel y fenbendazol. Eso es lo que más se llega a utilizar para este tipo de enfermedad. Para los parásitos que son externos, que podemos llamar que son las garrapatas, pues miden de 5 a 8 milímetros de largo. Entonces, es importante que nosotros veamos que no, obviamente, lo ideal para la parte de la desparasitación siempre debe ser, no hay que desparasitar por desparasitar y hay que saber qué desparasitante utilizar, porque si no se crea resistencia a los desparasitantes. Además que la ivermectina últimamente la han estado ya no tan recomendando, sobre todo en pastoreo, debido a que se ha visto que presenta algunos problemas, sobre todo pudiéramos llamar residuales, cuando los animales, sobre todo en bovinos, hacen o defecan, el área donde defecan, poco a poco va matando la pastura que los mismos animales van comiendo. Entonces, la ivermectina sí es un excelente desparasitante, pero también dependiendo de los parásitos a los que queramos atacar, va a ser, en este caso, el desparasitante que nosotros vamos a utilizar. ¿Qué síntomas nosotros vamos a poder ver? Va a haber irritación y picación. Lo que nosotros vamos a poder ver va a ser en la pupa, en la fase de pupa, en el caso de las garrapatas. Entonces vamos a poder verlas igual cuando tenemos a las ovejas y no practicamos también lo que es la esquila, que la esquila se tiene que practicar en los meses en donde haga más calor, pues
es cuando nosotros tenemos que estar bien pendientes de este tipo de animales. Vamos a ver lesiones visibles, sobre todo en animales de pelo. En animales de lana, si no esquilamos y sobre todo no tenemos buen control ahí, pues sí vamos a tener muchos problemas. ¿Qué control podemos tener aquí? Lo que mayormente se recomienda es el uso de ivermectina, o baños de inmersión o aspersión, o los productos Poron. La aplicación debe ser en animales que estén esquilados o que, estén de lana, o que tengan lana corta, porque si no, de nada va a servir que nosotros apliquemos este tipo de productos.